Muy bien. A ver, ok. Entonces, bueno, como les decía, entramos a nuestro segundo capítulo. Bueno, sería el tercero, ¿no? Funciones vectoriales de variable real. Habíamos visto lo que eran vectores, luego geometría analítica. Ahora entramos a la parte de funciones vectoriales de variable real. ¿Ok? Muy bien. Eh, Antes, una consulta. Creo que están pasando la clase de auxiliatura o no están pasando. ¿Han pasado el día martes? Tampoco. O sea, ni una clase han pasado hasta ahora, ¿no? Sí, ni una clase. ¿Cómo cambio? Ya, tengo que hablar con el auxiliar. Bien, la práctica, bueno, se puede ir trabajando, pero como les menciono, si no consiguen hacer, pues yo estoy los días miércoles en la carrera de matemática. Si ustedes se gustan, pueden acercarse para que les colabore o quieren que les ayude en algún ejercicio. Estoy a su disponibilidad, ¿no? Estoy de 1:30 a 2 de la tarde y media, ¿no? Hasta 3 me puedo quedar incluso, pero si es que hay estudiantes, ¿no? Para que les, si quieren que les ayude en algo, ¿no? Alguna duda, consulta, estoy ahí los días miércoles, nuevamente a partir de 1:30 para adelante, ¿no? Bueno, de 1:30 a 2:30 básicamente sería, ¿no? Bien. Entonces, la práctica la hemos alargado, ¿no? Esperemos que el auxiliar, pues, reponga sus clases, ¿no? Va a reponer, supongo, sus clases y van a poder pasar normal con ello, ¿ok? Bien, entonces empezaremos nuestra clase y, como mencionaba, vamos a hablar ahora de funciones vectoriales de variable real. ¿Alguien recuerda lo que era una función de, bueno, han hecho cálculo 1? ¿Cómo lo definían? Una función. ¿Alguien recuerda? A cada punto del dominio le corresponde un único punto de su codominio, ¿no? No puede tener más de dos. ¿Okay? Pues a cada punto del dominio le corresponde un único punto de su codominio, ¿no? Ahora, pues, lo que vamos a trabajar, ¿no? Es definir lo que va a ser una función vectorial, ¿ok? Pero vamos a ir paso por pasito, ¿no? Vean aquí la imagen, ¿no? ¿Por qué es necesario, por ejemplo, estudiar funciones vectoriales? Ustedes están viendo ahí, generalmente cuando vemos en el cielo, no están así, no sé, hacen una demostración ahí los de la Fuerza Aérea, empiezan a lanzar sus aviones, sus cohetes, jets, ¿no? No sé cómo se llama eso. Y al final, pues, botan como una especie de humo, ¿no? Y lo que describen a veces ya se uno observa y son como curvas, ¿no? Como la que están viendo ahí, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Ustedes observan, tiene curvitas, aquí está, ¿no? Y las imágenes ahí. Esas curvas se pueden describir, ¿no? Uno dice, ¿cómo serán esas curvas, ¿no? ¿Qué tipo de geometría tienen? ¿Cómo se pueden dibujar? ¿O qué es lo que está haciendo? Generalmente un avión, ¿no? Un jet, por ejemplo, que está disparado, por querer hacerse, no sé, como es una demostración, le pueden decir, quiero que hagas esta espiral, ¿no? Lo que sea, esa trayectoria, que es ese blanquito que están viendo, pero quiero que se vea en el cielo algo así, como espirales. Él tiene que formar eso, ¿no? Tiene que ir formando. Eso también tiene que saber, ¿no? ¿Qué es una espiral? Todo eso. O sea, al final, esas curvas se pueden se pueden describir analíticamente, ¿no? Vemos en el cielo todo eso, pero también las podemos describir cómo serían sus ecuaciones. Al igual, por ejemplo, como la ecuación parabólica, ¿no? Por ejemplo, si yo les doy esta de acá, yo les pido, dibújenme esta función, x al cuadrado. La mayoría ya sabe que pues es una parábola que tiene por origen el cero, ¿no? Ahí está. Su vértice es el cero, ¿no? Ahí está mi función. En ese caso, por ejemplo, les digo, ¿no? Dibújenme la parábola o tengo la función parabólica, ahora quiero que me representen analíticamente. ¿Quién sería? Esa de aquí. Geométricamente es esa de aquí, ¿no? Y lo propio, tenemos que ser capaces nosotros, ¿no? De observar una gráfica, algo así, bueno, no sé, de repente no podemos encontrar una trayectoria de esa forma y poder encontrar algo similar a eso, una ecuación, pero ya no sería de esa forma, ¿no? Sería una función vectorial. Entonces, tenemos que describir esa ecuación. Bueno, esta curva que están dibujándose, ¿no es cierto? Tendríamos que describirla como es. Y lo propio de una función ya que me dan, poder trazar su gráfica. También tenemos que ser capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, lo que hemos estudiado en cálculo 1 básicamente han sido funciones, ¿no? Han sido funciones que van de R en R, ¿no? Hemos estudiado esto. Todo era de R en R.
¿no? A cada número real de aquí, ¿qué le hacía? Le hacía corresponder su imagen, f de x. Y ese numerito, ¿dónde vivía? Vivía en los reales. Nuevamente, seguía siendo un número real, ¿no? Ahora lo que vamos a tratar de describir es una función vectorial, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El primer punto que vamos a estudiar va a ser tomar un elemento de los reales y llevarlo ¿a dónde? Vean, ¿en dónde está esta curva que están viendo? ¿En dónde creen que está viviendo? Aquí. ¿En dónde está? En esas curvitas. ¿Dónde creen que está? En el espacio, ¿no? O sea, bueno, ahí todo en el R3, ¿no? Está en el cielo, todo lo que es ahorita, lo que estamos, donde estamos habitando nosotros, estamos algo como de 3 dimensiones más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A cualquier número valor que yo tome, ¿no? ¿Qué está haciendo esta figurita? ¿En dónde está en el espacio? Entonces, algo así más o menos. Ahí está, ¿no? Lo voy a mandar al espacio. No, un punto lo mando al espacio R3. Entonces, lo que vamos a estudiar en este capítulo van a ser funciones vectoriales de variables real. ¿Qué quiere decir eso? De variable real, ¿no? Que va a partir de los reales y va a llegar a un espacio, por ejemplo, de R3, puede llegar a R2, R3, R4, R5, sí, Rn, ¿no? Cualquier, cualquier función de R en Rn. ¿Ok? Nuevamente, toma un T aquí, ¿qué le va a hacer? Le va a aplicar un f de t. Y ahora aquí, vean, este f de t ya no vive en los reales, ahora vive en Rn. ¿Qué significa eso? Que ese de aquí es al final lo puedo describir como un vector a esta función vectorial, ¿no? Como está en Rn, para tener n componentes, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ir viendo, ¿no? En este capítulo, descripción, gráficas, ¿no? Todos los detalles que uno pues se imagine en esa parte de funciones vectoriales. ¿Ok? Bien, a ver, dice las trayectorias que se mueven en el espacio, como estos aviones o jets que se llaman ahí, que aparecen en la figura, pueden describirse con funciones vectoriales. Entonces, ahí está, como lo que les decía, ¿no? Esas curvas que están viendo se pueden describir con funciones vectoriales. Las funciones que se han estudiado en cálculo 1 han sido funciones de este tipo, ¿no? De R en R, ¿ok? Funciones de valor real, de variable real a un valor real, ¿ok? Es lo que hemos ido viendo. Ahora, pues el objetivo va a ser de nosotros estudiar ahora este tipo de funciones, que va de un real, pero ya no a R. Puede ser a R2, R3, R4, así, a un Rn. Pero en particular nos vamos a concentrar a estar en un estudio de R en R3. ¿Ok? Lo que dice, ¿no? Ahora se estudiarán funciones cuyos valores son vectores, ¿no? Miren, le tomo aquí un punto, la imagen le corresponde eso de aquí, el f de x, ¿no? Y ese de aquí, ¿dónde está? Está viviendo aquí en R3, ¿no? Por eso aquí dice, ahora vamos a estudiar funciones cuyos valores son vectores. O sea, vean, la agarra y lo manda aquí a f de x, que está en R3. Entonces, ese de aquí lo podemos definir como un vector, ¿no? Un vector aquí, este f de x. Porque tales funciones son necesarias para describir curvas y superficies en el espacio. Entonces, es importante estudiar ese tipo de funciones, ¿no? Porque más adelante nos van a ayudar a describir cómo podemos estas curvas en el espacio, algunas superficies, como por ejemplo las esferas, etcétera, ¿no? Nos van a poder ayudar a describir ese tipo de curvas y superficies en el espacio, el estudiar las funciones vectoriales. Entonces, nuevamente, nos vamos a centrar en esto de aquí, ¿ok? De un f en R3. Ahora, cuando nuestra función, en este caso, como están observando aquí, va de R en R3, o bien va de R a R2 o a un Rn, cuando parte de los reales y llega a un espacio euclidiano, pues se le conoce como curva. Entonces, la curva, ¿ok? Ya no le damos función, sino una curva, le decimos, ¿no? Cuando va de R en Rn. ¿Ok? En particular, por ejemplo, si el SR3 fuese R2, sería una curva en el plano. Ahora, cuando está en R3, sería una curva en el espacio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una función vectorial de variable real, ¿qué va a ser? Simplemente va a ser una función cuyo dominio, dice, ¿no? Cuyo dominio es un conjunto de los números reales. Con lo que les decía, ¿no? El dominio parte de aquí. Ese es el dominio. Ahí está el conjunto de los números reales. Esto para mí va a ser el dominio. Ahí está, ¿no? Es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo rango
es un conjunto de vectores. Entonces aquí, por ejemplo, su llegada va a ser aquí, al espacio R3, por decirles, ¿no? Aquí ya tengo ahora un conjunto de vectores. Su codominio, o también como rango, es un conjunto de vectores, ¿no? Donde va a llegar. No va a llegar a los reales, ahora va a llegar a un conjunto de vectores, ¿no? Entonces, es lo que estamos estudiando. Es lo que va a ser una función vectorial. Es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Muy bien. Vamos aquí a continuar. Como les mencionaba hace un momento, vamos a centrarnos en particular, o sea, como les decía, puedo definir de manera general algo así, ¿no? De manera general sería eso, una curva de R a un Rn. Pero en particular y en algunos gráficos también que vamos a ir utilizando, vamos a centrar nuestra atención en n igual a 3, sobre todo, ¿no? Para el caso R3. Muy bien. Bien, ahora sí empezamos a definir, ¿no? Entonces, una función vectorial, vean así, la vamos a poner con una flechita para distinguir que es una función vectorial, ¿no? Entonces, una función ahí, mi función R, que va de R a R3, va a ser simplemente una aplicación que asigna a cada número real T un vector en R3. Me está diciendo que a cada, por ejemplo, vean aquí, tengo esto aquí que sería R3, ¿no? Aquí sería mi R3, ¿no? Ahí está, que son los reales, ¿no? La aplicación, ahí está, la función vectorial. ¿Qué está haciendo? Dice, a este punto, ¿no? A un punto cualquiera, lo que le hace es asignar, dice, a cada punto T que tú tienes, ¿no? En ese espacio R, le voy a asignar un vector en R3. Entonces, a ese punto lo que le asigna, ahora se va a convertir en vector, ¿no? El punto que yo tenía, ahora se vuelve un vector. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Es como una transformación, no es como una máquina, ¿no? Ustedes meten un punto en R y al final lo lleva ¿a dónde? Lo transforma en un vector que ya está en R3. ¿Ok? Entonces, eso va a ser una función vectorial. A cada punto de los reales le va a asignar un vector en R3. ¿Ok? Le asigna un vector en R3. Es la distinción que está haciendo ahora. Una función vectorial. Es decir, pasa lo siguiente. Vean. Tengo R3 y como está viviendo en R3 y ahora dice que es a cada numerito T, ¿qué le está haciendo? Toma aquí un T y le asigna el R de T. Y ese R de T dice que ahora es un vector. Como es un vector, pues lo notamos como un vector, ¿no? Y esta es su notación, entre esas apóstrofes ahí. Y ahí ponemos la cantidad de componentes que tiene. En este caso, como es R3, pues tiene 3 componentes. Sería aquí un F de T, un G de T y un H de T. ¿Ok? Las componentes de nuestra R. Muy bien. ¿Ok? Es básicamente una función vectorial, ¿no? R de T va a ser simplemente el F de T, G de T y H de T, ¿no? La otra forma de escribir este vector es básicamente el F de T en I, más el G de T en J, más el H de T en K. Con esa notación estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No creo que nos estemos perdidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Son cosas iguales, ¿no? Solamente son notaciones. Puedo escribir como la primera, que es equivalente a la segunda. No son simplemente, como menciono, notación. Ustedes ya ven con cuál notación les gustaría trabajar. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a pasar, pues continuaremos con esto. Y también aquí un detallito, ¿no? Un detalle muy importante. No sé si se han preguntado, ¿quién va a ser este F de T? ¿Quién es el G de T? ¿Y quién es el H de T? Esos de ahí básicamente van a ser las componentes de mi función vectorial, ¿no? Y además esa F, H y G son funciones reales. O sea, esta F, por ejemplo, es una función que va de R en R. La G lo propio, la H lo propio. Ambas están yendo de R en R. Son funciones que ustedes ya conocen, que han estudiado en el cálculo 1, ¿no? Ahí están otras funciones. F, G y H son funciones de R en R. En cambio, la R que está pintada más gruesita, con su flechita, es una función vectorial que tiene 3 componentes. La función F de T, en G de T y en H de T. ¿Ok? Y cada una de esas es una función
de esa forma, de R en R. Bien, entonces ya está nuestra función. Algo muy importante que hay que notar. Ese vector RT, bueno, nuestra función vectorial, es un vector también, ¿no es cierto? Como están, vean, le tomo un punto T y le hace corresponder un vector. Entonces es un vector, ¿no? Y no confundir lo siguiente, vean, esto de aquí es un vector. Entonces al final este vector sería todo esto, ¿no? Y lo que están viendo aquí, ¿qué son? ¿Dónde está f de t? ¿Dónde está g de t? ¿Y dónde vive h de t? A ver, a ustedes, ¿dónde vive f de t? Los reales. En los reales, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué? ¿No? El f de t es una función de R en R. Entonces, si yo tomo un t aquí, por ejemplo, le se corresponde un f de t. ¿Y dónde vive? En los reales, ¿no? Lo propio con el g de t y el h de t. ¿No? Entonces, está R de t es un vector, o sea, esta de aquí es la función vectorial. Estas de aquí son funciones normales, ¿no? Son funciones normales que ahora son números reales, ¿no? Para cada valor específico de t tenemos ahí, ¿ok? Vamos a permitir un ratito ingresar. No hay nadie. Ok. Yo creo que están algunas cosas claras. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan con la forma de definir una función? A ver, ¿alguna consulta, preguntas que tengan para seguir continuando con esto? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Es que no sé si eso quedó claro o posiblemente no haya quedado nada claro, ¿no? ¿Ninguna consulta? Bien, muchachos, entonces continuaremos, estoy suponiendo. ¿Alguna consulta que tengan? ¿O quieres que repita nuevamente? No he entendido. La definición, por favor, licenciada. Ya, la Ya no puedo definición. escuchar bien. Internet va un poco mal, por favor. Nuestra función, vamos a definir ahora a una función vectorial, ¿no? Su mismo nombre lo dice, función vectorial. Cuando hablamos de vectores, pues ya me viene a la mente algo así, ¿no? Un U con su flechita, y aquí tienen sus componentes, un A, un B y un C, donde el A, B y el C son números reales también, ¿no? Entonces, a esto me voy, ¿no? Cuando me dicen función vectorial. Entonces, me imagino que mi función será pues de esta forma, ¿no? Y lo es. ¿Cómo vamos a definir? Una función vectorial, R, le vamos a poner una flechita para distinguir, ¿no? Para no confundirnos de una función normal, digamos, una F, una G. Con la flechita significa que es una función vectorial, ¿ok? Simplemente para distinguir. Entonces, esa R, que a partir de los reales en R3, es una aplicación, ¿no? Dice que asigna a cada número real, o sea, a cada número real, aquí tomo aquí un número real y le asigno, ¿qué? Un vector en R3. O sea, lo que le corresponde aquí, y ahora ya no es un número, sino un vector. Es lo que está haciendo la aplicación. A cada número T de los reales, lo que le hace es convertirlo en un vector. Ese vector, pues como está en R3, tiene tres componentes aquí. Por ejemplo, un A, un B y un C. ¿Ok? Aquí lo hemos puesto, nosotros lo hemos definido como siendo un f de t, o sea, las componentes de mi vector R. ¿Qué va a ser? Va a ser el f de t, el g de t y el h de t. Donde f, g y h son funciones reales, ¿no? De variables reales. O sea, van de R en R, a las tres funciones. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No confundir. Esto de aquí, por ejemplo, es un vector. En cambio, este f de t es un número, ¿no? Es un número real. Y aquí la función vectorial r de t es una función que tiene tres componentes. Ese es un vector. En cambio, el f de t es un número aquí adentro. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra definición de función vectorial. A cada número le corresponde un vector en el otro espacio, ¿no? Y pues esas componentes van a ser números reales, pero pueden ser dadas por funciones de valores reales, ¿no? Por ejemplo, un f de t, una f que va de r en r. Tomo un t en r, y le hago corresponder otro numerito f de t que va a ser también un número real nuevamente, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es eso. Estas componentes que están viendo son números reales.
salvo esta, ¿no? Aquí son funciones, función f, función g, función h, en el punto t. Esta función r, en el punto t, pues lo que obtengo ya no sería solamente un número, sino ahora es un vector, este r de t barrita, este r de t con su flechita indicando, ¿no? La dirección incluso. Bien, ok. Pues continuaremos. ¿Qué más veíamos? A ver, más preguntas creo que tienen ahí. Vamos a contestar las preguntas. A ver, dice, quedó claro, dice. Ya, muy bien. Ahora sí, continuaremos con lo que estamos haciendo. Ahora, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando yo les daban una función de R en R2, digamos, no, en R nomás, ¿no? Aquí toman un elemento X, les hace corresponder por decirles, no sé, la raíz X al cuadrado menos 9, algo así, no la imagen, el f de X va a ser todo esto. Para encontrar el dominio de eso, ¿qué tienen que hacer? Se podía encontrar el dominio, ¿no? ¿Qué es el dominio? Es el conjunto donde nuestra función va a estar definida, ¿ok? Es el conjunto donde la función está definida. En este caso, por ejemplo, si el X es 3, no, a ver, por ejemplo, si el X fuese 2, ¿cuánto sería todo esto? Si el X es 2, muchachos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me da? Menos Ya, pues, 5. Raíz de menos 5. Raíz de menos 5 nos va a dar. Eso de ahí en los números reales no está definido. No es un número complejo. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, para que tenga sentido esto de aquí, ¿qué teníamos que hacer? Decimos, el dominio de mi función son todos los x en los reales, tales que, ¿qué tiene que pasar? Que lo que está aquí dentro tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0, ¿no? Para poder encontrar el dominio. Ahora aquí puedo jugar un poquito y decir, este sería un x menos 3, por x más 3 factorizo, y al final tendré algunas desigualdades que me van a ayudar para describir el dominio de mi función. ¿Ok? Eso en el caso de los reales, ¿no? Cuando estamos en cálculo 1. Ahora, ¿cómo se encontrará el dominio de funciones vectoriales? Ahí arriba está, dice, a menos que se especifique otra cosa, o sea, que digamos otra cosa, se considera que el dominio de una función vectorial, el dominio de una función vectorial, es la intersección de los dominios de las funciones componentes, f, g y h, ¿no? En el anterior caso, por ejemplo, ustedes han visto una función r, aquí tenían una función cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí, no sé, x al cuadrado, aquí le puedo poner coseno de x, aquí le puedo poner, no sé, exponencial de x, ¿no? Esta sería la función f de x, aquí tengo la función g de x, y aquí tendría la función h de x. ¿Ok? Ahí está. Entonces me dice que el dominio de esta función que están viendo de la función R, ¿quién va a ser? Va a ser el dominio de las intersecciones de las componentes f, g y h. Entonces aquí, por ejemplo, esta es su función, es el x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, ahí, ¿no? El dominio de la función g de x, que es el coseno de x, tengo que calcular. Lo propio para este de acá, ¿no? Para el h de x, que sería el dominio de la función exponencial de x. Una vez que tenga el dominio de cada una de ellas, lo que voy a hacer va a ser intersectar, ¿no? Y así obtener el dominio de mi función vectorial. ¿Ok? Es lo que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, el dominio de esta función, ¿no? A ver, ¿cuánto sería f de t, muchachos? ¿Quién es f de t? A ver, los escucho. ¿Qué sería nuestro f de t? Nuestro g de t y nuestro h de t. Aquí tengo mi función vectorial. Aquí están sus componentes, ¿no? Y vean las componentes, al final son funciones que dependen de t, perdón. Aquí tengo mi función f de t, aquí tengo mi función g de t, aquí hay mi función h de t. ¿No es cierto? Entonces ahí tengo mis funciones. Ahora ya que dice el dominio de esto de acá. ¿Quién es? Tenemos que encontrar el dominio de esto de acá, ¿no? De esa función vectorial. Pero dice además en el intervalo de 2 a 3. Tengo que encontrar el dominio de esta función, ¿no? O de esa curva en el intervalo cerrado de 2 abierto en 3. ¿Cómo hacemos eso? Solución, ¿no?
Las funciones componentes, ¿quiénes son, muchachos? A ver, vamos ahí. Tengo la f de t que va a ser t cuadrado. Tengo la g de t que va a ser la raíz de t menos 2. Y la última, ¿quién sería? A ver. ¿Quién va a ser mi h de t? El logaritmo neperiano de 3 menos t. Muy bien, ¿no? Ahí está nuestra función. Mis componentes de mi función vectorial, ¿no? Ahí está la función vectorial r de t, ¿no? Y sus componentes son otras funciones, ¿no? Que son funciones reales de variable real, ¿no? F de t igual a t cuadrado, la otra sería raíz de t menos 2 y la otra logaritmo natural de 3 menos t, ¿no? Ahora, pues aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Encontrar el dominio de cada una de estas, ¿no? Esto está fácil, simplemente, pues, a recordarles simplemente, aquí vamos a poner la pizarrita para que no copien la página nueva. Ya. A ver, ahí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo se encuentra el dominio? Miren, esta función f va de R en R. Y el dominio de esta ustedes ya saben encontrar. ¿Cómo se encuentra? Es el dominio de la función, ¿no? Todos los x en los reales, tales que, pues, como es una función polinómica t cuadrado, no hay ninguna restricción, ¿no? Entonces, el dominio de esta función va a ser cualquier número real. O sea, no hay ninguna restricción. Aquí, por ejemplo, va a seguir siendo todos los reales. El dominio de f es igual a todos los reales. En cambio, aquí, el dominio de g de t, el dominio de g, ¿quién va a ser? Todos los x, o todos los t's, perdón, aquí le ponemos todos los t's, que pertenecen a los reales, tales que la raíz de t menos 2 sea igual, bueno, ¿cómo tendría que ser esto? Mejor no, así no. ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuándo tiene sentido esta raíz? Antes, para ver, muchachos, ustedes díganme, ¿cuándo tiene T sentido menos esta raíz? 2 mayor o igual a 0. Muy bien, cuando t menos 2 sea mayor o igual que 0. Y de la otra, el dominio de h de t. ¿Cuándo tiene sentido eso? 3 Son todos menos los t's T que están en los mayor a reales. 0. Muy bien, cuando 3 menos t sea estrictamente positivo, ¿no? Ahí está. Y ahora empezar a dibujar. Miren, voy a tratar de dibujar aquí. Todo esto sería la recta de los reales. Este R que es el dominio de F. Ahora me voy con el dominio de G. Dice todos los t menos 2 mayores que 2. Aquí a un ladito pues t menos 2 mayor que 2. Sería t mayor o igual que. Este menos pasa con más, sería t mayor o igual que 2. Aquí pongo el 2 por aquí, ¿no? Podemos poner lo siguiente, ¿no? Dice todos los t's mayores que 2. Sería mayores iguales. Le incluimos al t y pues mayores iguales a este, ¿no? Ahí está. Son todos ellos. Ahora me voy con el siguiente, ¿no? Esto es con el t menos 2 para el dominio de G. Ahora me voy con el otro. Me lo van a tener en verde. El dominio de H. ¿Quién va a ser? Pues obviamente están observando ustedes que sería 3 menos t mayor que 0, ¿no? Y aquí sería pues 3 mayor que t. Tendría que t es menor o igual que 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no con esa desigualdad ahí? Dice que t tiene que ser menor que 3, ¿no? Y por aquí debe ser el 3. Por aquí, nuevamente pinto aquí el 3 en su posición y me dice menores al 3. Ni siquiera es este, no tengo que pintar, es abierto, ¿no? No es estrictamente, no tome en cuenta el 3. Dice menor que 3. Entonces aquí tenemos que abrir ese pedacito. Abierto. Así. ¿Ok? Y ahora la recta sería la de abajo. La intersección de esos tres puntos, por ejemplo, aquí voy a pintar el verde. Pintamos y les pregunto, ¿dónde están chocándose ambas figuritas? A ver, ¿dónde están chocando? Cerrado, 3 abierto. Muy bien, ¿no? Así, luego, podemos decir, ¿no? O así, luego. El dominio de R de t, de esta función vectorial, es ¿cuánto? Es el intervalo cerrado en 2 y abierto en 3. ¿Y esto? Ahí culminó eso de aquí.
¿no? Entonces, simplemente de esa forma vamos encontrando el dominio de una función, ¿no? Me han pedido cómo encuentro, simplemente haciendo la intersección de cada uno de los dominios, ¿no? Y así encontramos el dominio de nuestra función vectorial que queremos nosotros. Muy bien. Vamos con el siguiente problemita aquí. Esto para ustedes, este ejercicio, ¿no? De 2 hasta advierte en 3. A ver, trabajenlo y envíenlo por el chat de Teams. Ahí está. A ver, encuéntrenme el dominio y es para enviar. No, dice ahí, muestre que el dominio es igual a el intervalo de 2 a 4, unión de 4 hasta 9. A ver, muestren eso, no es complicado. Licenciada, disculpe, Dime. ¿podría volver un segundo, por favor, al ejercicio anterior? Es que no pude copiar lo último. Ahí está. Ya está. Gracias, licenciada. A ver, les voy a esperar que ustedes trabajen. A ver, no copié, dice. A ver, un ratito. Me está llegando tarde los mensajes, creo. No copié el ejercicio. Pero ya lo estoy poniendo ahí. Ah, quieren ver el, ya está, aquí es el problema. Ahí está. No sé si se refieren a eso. Entonces ya sabemos hallar los dominios, ¿no? Ya se puede hallar dominios. A ver, cuando hemos hecho cálculo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? A encontrar dominios, a graficar también, ¿no? Ahora aquí nuestras gráficas no van a salir bonitas, pero podemos graficarlas también. Muy bien, excelente, lo han hecho bien, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Lo que están haciendo. Aquí, por ejemplo, a los que han ido enviando ya, la solución a esto es básicamente eso, ¿no? Solución. Determinemos la intersección
de las tres funciones. ¿Ok? Entonces aquí ponemos el dominio de la función, le puedo llamar f, ¿no? Que está formado por todos los t's que están en los reales, tales que 1 sobre t menos 4, ¿cómo tiene que ser el dominio de esa función? Son todos los t's menos 4 que sean distintos de 0, porque no hay división entre 0, ¿no es cierto? Tiene que ser distinto de 0. Ahí está el dominio. El otro, el dominio de la función g le puedo llamar, ¿no? Ahí está. Es el logaritmo, nuevamente, conjunto de aquellos t's en los reales, tal que el logaritmo de 9 menos t esté bien definido. Entonces, para que esté bien definido, ¿qué le ponemos? 9 menos t, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Mayor que 0. Muy bien. Excelente. Y el dominio de h de t son todos los t's en los reales, tales que, ¿qué tienen que pasar? T menos 2 tiene que ser Mayor o igual que 0. mayor o igual que 0. Muy bien, ya está, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo algunas desigualdades. De eso de aquí puedo decir al final, este es lo mismo que decir que t en los reales, tales que el t es distinto de 4, ¿no? Ese de aquí me está diciendo, es el conjunto de todos aquellos t en los reales, tales que, ¿cuánto dice aquí? 9 es mayor a t, o t es menor que 9, ¿no? Ahí está. Y el último sería, son todos los t en los reales, tales que t sea mayor o igual que 2, ¿no? Tengo que empezar a graficar todo esto, bueno, el graficar y pues al final tomar la intersección, ¿no? Aquí está. Dice, cuando es 4, por aquí que esté el 2, ¿no? Aquí está por aquí el 2, lo dibujaremos nomás el 2, por aquí el 4, digamos, y por aquí que es el 9, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Dice, cuando con t distinto de 4, entonces el t no puede ser 4, lo ponemos abierto, no puede ser 4, muy bien. Dice para aquellos t's mayores, bueno, menores que el 9, ¿no? Aquí está el 9, dibujamos, como tiene que ser menor estricto, le ponemos un abierto ahí, ¿no? Menores. Nos vamos, ya, bueno, no es tan bonito el intervalo, y todos los pintamos, ¿no? Ahí está. Ahora el otro, dice con los t's mayores que 2. Como son mayores, pues está por aquí, ¿no? Dibujo, pinto, me voy. Hasta allá. Al final voy tomando esos puntos, ¿no? Todo ese sector. Y el dominio de mi función, hemos dicho que es la intersección, ¿no? Obviamente aquí el 0 está aquí, ¿no? Pero está abiertito ahí. Está el 0, pero está abierto. Tal vez no está así en forma presencial, ¿no? Pero está aquí, abiertito, ¿no? No estamos tomando en cuenta nuestro t a nuestro 4 ahí. Entonces el dominio de nuestra función vectorial, r de t, r simplemente se denota así, ¿quién va a ser formado? ¿A quién es igual? Al intervalo de 2 hasta 4, cerrado en 2, abierto en 4, unión, abierto en 4, coma, con 9. ¿No? Perdón, abierto en 9 también, aquí no, abierto en 9. Otra forma también de escribir esto hubiera sido así. Todos los reales, vean, todos los reales, ¿no? Menos, ¿quién? Menos mejor así, perdón. Todo el intervalo, de 2 hasta 9, de 2 hasta 9, otra forma de escribirlo, ¿no? De 2 hasta 9 abierto aquí, menos el último numerito, ¿no? El 4, perdón, que no está incluido ahí, ¿no? Otra forma de escribir este dominio intersectado, ¿ok? La intersección de esos dominios. Y eso simplemente, ¿no? Entonces, así tienen que ir realizando su lista de ejercicios para pues ir culminando también su práctica, ¿no? Porque tienen que entregar, una vez que entreguen la siguiente semana de la primera lista, que hemos marcado para el subsiguiente, dentro de 2 semanas también vamos a marcar para la segunda lista, ¿ok? Pero los que han terminado pueden continuar.
Muy bien. ¿Alguna duda, consulta que hayan tenido? Pregúntenlas ahora, ¿no? ¿Quedó claro? Nadie responde. Licenciado, una pregunta. Dime. En el anterior ejercicio, en el dominio de G, dijimos que era mayor o igual a cero, ¿verdad? Pero en este solo dijimos que es mayor a cero. ¿En dónde era mayor que cero? En el dominio de G es mayor o igual a cero. Sí, tiene, mira, raíz de cero, ¿cuánto es? Es cero. Puede ser cero. Aquí le hemos puesto estrictamente mayor. A ver, permítanme, quiero ver eso. Ah, no, está bien. El logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que cero, ¿no? Aquí la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Y le hemos puesto mayor o igual que cero. En el anterior también hemos hecho lo mismo. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Raíz t menos 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Y aquí 3 menos t estrictamente mayor que cero. ¿O cuál es la duda? Es lo que hemos hecho, Sí, licenciada, esa era la duda. Gracias. ¿no? Hemos puesto el mismo, es el mismo valor, mayor o igual que cero, no es mayor o igual que cero. Con la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, lo que está dentro. En el logaritmo tiene que ser estrictamente positivo, ¿no? Para que tenga sentido, esté bien definido. Bien, ahí está entonces. De esa forma vamos a ir calculando lo que serían nuestros dominios y al final pues tenemos lo que queremos, ¿no? Bien, antes de entrar a límites, vamos a entrar, ¿no? Quiero que aprendamos a graficar por lo menos una curva en el plano. Vamos a poner aquí más. Y vamos a empezar a definir. Déjame buscar el ejercicio. Vamos a poner aquí, a ver qué le escribimos. Trazado o gráfica de una función vectorial. Ustedes saben, ¿no? El f cuando va de R a cualquier Rn es el conocido como una curva, ¿no? Cuando va a R2 es una curva plana. Cuando va a R3 es una curva en el espacio. Vamos a poner aquí trazado de una curva en el plano. Lo podemos poner aquí para que se entienda mejor en el plano. Muy bien. ¿Cómo podemos dibujar este tipo de figuras? Muy bien, a ver aquí. La pregunta va a ser la siguiente. A ver. Dibujar la curva representada por la función vectorial esta de acá, f de t, que sea 2 coseno de t por i, por el vector i, menos 3 seno de t en el vector j, ¿ok? Con t que va de 2pi hasta 0. Bien, ahí está mi función vectorial. Entonces le vamos a poner aquí función vectorial. ¿No? ¿Cómo graficamos esto? Vamos a empezar a graficar entonces. Solución. Podemos considerar lo siguiente. Podemos llamar como siendo una variable x a todo esto, a toda esa partecita. Ustedes saben que eso es una función vectorial, sería como un x, ahí está, en y el otro sería como un y, en j, ¿no? La forma de escribir. Entonces, que sea, puedo poner aquí, no sea, x como siendo 2 coseno de t. Y que sea 3 seno de t, ¿no? Despejando aquí, por ejemplo, el coseno de t, ¿cuánto me quedaría? X sobre 2 igual al coseno de t.
coma, ponemos ahí. Aquí tengo y sobre 3 seno de t. ¿Ok? Elevando al cuadrado, ¿cuánto me da? Va a ser esto, x al cuadrado sobre 4. Igual al coseno cuadrado de t, coma, que sería y cuadrado, nuevamente aquí le vamos al cuadrado. ¿Ok? Va a ser y cuadrado sobre 9 igual al seno cuadrado de t. Entonces, el seno de t cuadrado más el coseno cuadrado de t es igual a ¿qué? Aquí el seno cuadrado de t, ¿quién era? Es y cuadrado sobre 9 más. ¿Cuánto vale? Bueno, para que se den de cuenta voy a poner esto. ¿A cuánto es igual todo eso, muchachos? Con t está entre 0 y pi medios. ¿Cuánto sería esto? El valor por trigonometría. A ver, recuerden un poquito. ¿Cuánto nos daba esto? 1. No, doctora. Nos da igual a 1, ¿no? Ahora sí, esta ecuación. Vean, el seno cuadrado de t, ¿quién es? Básicamente es el y cuadrado sobre 9. Más, ¿qué es el coseno cuadrado de t? Es el x cuadrado sobre 4. Y es igual a 1. ¿A qué tipo de ecuación esto les recuerda, muchachos? A ver, ¿a qué les recuerda? Están respondiendo ahí. A ver, a la elipse. Muy bien, Kevin, ¿no? Es la ecuación de la elipse, ¿no? Y cuando tenemos aquí el signo en medio, en lugar del más le ponemos el menos, ¿qué ecuación tenemos? Cuando es en lugar del más un menos, ¿qué le ponemos? O bueno, ¿qué tenemos, mejor dicho? Muy bien, Israel, una hipérbola, ¿no? Es lo que tendríamos. En este caso ahora, mi curva, ¿quién va a ser? ¿No? Como está, esta por ejemplo, es una función, a ver, ¿alguien me dice? Esta función que hemos definido, ¿de dónde a dónde está yendo, muchachos? ¿De R a dónde? A ver, ¿es R2 o es R3? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería el valor? ¿A dónde va? R2. R2, muy bien, ¿no? Entonces la curva, aquí toma un elemento, y la curva, ¿en dónde está? En R2 está viviendo, ¿no? El f de t, o sea, la curva ya que está definiéndose, va a estar en R2. Entonces la gráfica que vamos a dibujar aquí, esta de acá, ya me está diciendo cómo es mi curva. Tu curva es una elipse, me está diciendo, ¿ok? Vean, no he hecho nada malo, vean, simplemente era la función, hemos definido como x a 2 coseno de t y a y como 3 seno de t, ¿no? Porque quería ubicarlo en R2. En R2 sé cómo se ubica, ¿no? Primero el x, luego y. Pues le he llamado a x primero como coseno y a y como el seno de t, ¿no? Hemos jugado un poquito aquí y me daba esto, ¿no? Y lo que tenemos es que esa curva en R2 es básicamente la elipse. Entonces aquí dibujamos a nuestra elipse. Vamos a dibujar aquí. Chan, chan, ¿no? Ponemos las unidades. Aquí sería, a ver, ¿qué es esto? 1, 2 y 3. Nuevamente, 1, 2. Más aquí, a ver, ahí. 3. Que sería el 1, 2. 1 aquí nuevamente y aquí está mi 2, ¿no? Me dice, a ver, ¿cómo se dibuja? En Y dice, esta 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Sería en Y 3 unidades, tanto arriba como abajo. 1, 2, 3, aquí. Va a pasar por este punto mi elipse, por aquí. También lo propio aquí. Ahora me dice en X 4, ¿no? Pero este 4 se puede escribir como 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería que en X tengo que moverme 2 a la izquierda y 2 a la derecha. A partir del centro, ¿no? Este es el centro, 1, 2, aquí va a pasar el elipse. También por este lado, 1, 2, ¿ok? Y la ecuación de la elipse, pues más o menos, bueno, no va a salir bonito. Ahí está. Ahí está mi curva, ¿no? Ahí está la ecuación de nuestra elipse. Bueno, no salió tan bonita, pero la idea es esa, muchachos, ¿ya? Ahí está más o menos la elipse, ¿no? Ahí está mi elipse, ¿no? Que es la curva, o sea, la gráfica de esta función vectorial de R a R2 es esto, este elipse que están viendo ahí, ¿no? Ahora, como es una gráfica, tienen también su orientación, cómo estará yendo, o sea, cómo estará caminando.
A ver, por ejemplo, estará yendo así, es en ese orden, o sea, estará viajando de esa forma, así como las manecillas del reloj, o contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo creen que está yendo? Tenemos que ver ese detalle, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vamos a anotar dándole los valores a nuestra función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este de aquí tenemos que ver en cómo está orientado, como las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es para eso, pues voy a tomar primero, ¿no? Tomo mi cuestión de mi función, en este caso sería la función normal de ahí arriba, el f de t, ¿no? Eh, consideremos nuevamente nuestra función. Consideremos nuestra función, que es el f barrita de t. Que es básicamente ¿cuánto? 2 coseno de t, lo puedo poner en forma vectorial, 2 coseno de t, aquí, perdón, 2 coseno de t, y aquí le pondríamos el menos 3, ¿no? Era menos 3 seno de t. Permítanme revisar, tal vez está mal. Ah, está bien, es menos 3 seno de t, ¿no? Esta es mi función. Entonces aquí, por ejemplo, si el t, por ejemplo, fuese, si t es 0, vamos a viajar, dice, con t desde 0 hasta 2pi. Entonces, viajaremos, ¿no? Si el t es 0, por ejemplo, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto sería? Si el t es 0. ¿Cuánto me da, muchachos? Coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Me siguen escuchando o ya no? ¿Cuánto es coseno? Licenciado. Coseno de 0 vale 1, por el 2 sería 2. Ya. ¿Y seno de 0? 0. Ya, muy bien. Si el t, por ejemplo, es pi medios, a ver, ¿cuánto sería el f de pi medios? ¿Cuánto es coseno de pi medios? ¿Cuánto nos da el coseno de pi medios? 0. 0. El coseno de pi nos da 0, muy bien. ¿Y el seno de pi medios? 1. Por el menos 3 me da menos 3. ¿Qué pasa si el t es igual a pi? ¿Cuánto me da? Si es pi. A ver. Coseno de pi, ¿cuánto sería? Menos 1. Menos 1. Por el 2, menos 2. ¿No? Seno de menos pi, perdón, seno de pi, 0. ¿No es cierto? Aquí me queda 0. Y ahora aquí quiero que vean ustedes, ¿no? Cada uno de estos acá son vectores, ¿vean? Este es el vector que tiene por componentes 2 y 0. En su ubico el 2 y el 0. Por ejemplo, ¿cuál sería? Este de aquí. Lo voy a marcar en verde, lo pondremos en verde. Desde el punto del origen hasta aquí ya tengo mi vector, ¿no? Ahí está. El primero. El siguiente, ¿cuál es? Cuando t es pi medios, es 0, 3, ¿no? Sería el 0, x0 y y menos 3. Sería aquí abajo. Ahí está. Todo esto, ¿no? Es que está pasando. Este vector que estaba en un inicio, ese de aquí, muchachos, cuando el t va aumentando de 0 a pi medios, pues se mueve aquí. Entonces, el otro vector, por ejemplo, el seno de pi cuartos, debe estar por aquí más o menos, ¿no? El otro, el seno de pi, ¿cuánto me da? Menos 2, 0, que está aquí, ¿no? Pregunta, ¿cómo se está moviendo? Ha comenzado aquí y está viajando así. ¿Se dan de cuenta? Está yendo en esa dirección. Nuestros vectores ahí generados, ¿no? Entonces podemos poner aquí la gráfica. Aquí podemos poner la gráfica de esta ecuación. La gráfica de esta ecuación, ¿no?
Es la elipse, ¿no? Es la elipse. Muy bien. Obviamente, ¿no? La gráfica de nuestra ecuación que se ha dado un inicio, ahí está, es esa de acá. Me dice que es la elipse, ¿no? Y la curva, pues, y la curva, mm, está orientada, ¿no? ¿Cómo está orientada? ¿En sentido de qué? Sentido horario. En el sentido horario, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. En sentido de las manecillas del reloj. O horario, ¿no? Lo mismo, en sentido de las manecillas del reloj. Y esto, ¿ok? Ya tengo ahí mi gráfica, ¿no? La orientación está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, en la lista de ejercicios hay ejercicios donde dice grafique la función e indique la orientación de su curva. En ese caso, nuestra orientación es sentido de las manecillas del reloj, ¿no? La que estamos dibujando. Muy bien. Hola, ¿están preguntando o es otra? Y ahora para ustedes. A ver, para ustedes. Ejemplo. Ya hemos dibujado la curva, era una elipse, ¿no? Ejemplo. A ver. Dibujar. Ya, dibujar la curva en el espacio. ¿Ok? Representada por la función que va a ser esta de acá. R de t, que va a ser 4 coseno de t por i, más 4 seno de t en j. Y más t veces k. A ver, ahí está para ustedes. Con t, tómenlo entre 0 y pi. 0 y 4 pi. Ahí está. A ver, vamos dibujando esta. Ya es un caso más complejo, ¿no? La curva, ¿de dónde a dónde va, muchachos? A ver, ¿alguien me puede decir? La curva. ¿Nadie? ¿De dónde a dónde va nuestra curva R de t? De 0 a 4 pi. Sí, tiene esa, va a recorrer todos con t desde 0 a 4 pi, ¿no? Pero nuestra R, obviamente, estaría bien, ¿no? Iría de los reales, obviamente, pero de algo particular, del 0 al 4 pi. ¿A dónde va a caer? R3. A R3, muy bien. Entonces, su curva, cuando tomen un punto aquí, ¿no? La curva, ¿dónde va a estar? En el espacio, algo así, va a estar aquí. No sabemos cómo, de repente está viajando o algo así, ¿no? No sabemos. Pero es una curva de esa forma que estamos buscando nosotros. ¿Ok? A ver, intenten trabajarlo. Les doy unos minutos ahí para que me entreguen la gráfica.
¿Alguien tiene clases, si continuas de 12 a 2, luego tiene de 4 a 6? ¿Alguien está así? ¿O solamente es de 2 a 4? Los días martes, sí, dice. Son continuas. Así de 4 a 6, así continuando. Es súper Desde las pesado, 8 ¿no? hasta las Cansador. 4 tengo yo. ¿De 8 a 4? Uy, ¿qué, Sí, qué has hecho? ¿Qué has hecho de malo para que te pase eso? Che, qué terrible, ¿no? Es cansador. Bueno, un poquito ya, menos mal que es virtual. Sé que nadie, bueno, algunos están sí súper atentos a la computadora, escuchando y no quieren perderse nada, pero otros ya lo pueden dejar un ratito y se tomar un vasito de agua, no sé, algo para ya por lo menos no dormirse en clase, ¿no? Muy pesado eso. La verdad me gustaría que sea presencial las clases. ¿A ustedes les gusta presencial o quieren virtual nomás? Virtualizan. ¿Es mejor? ¿Se han acostumbrado ya? ¿Se han acostumbrado? Sí, de hecho también, bueno, a mí también está bien, estoy en mi casa, todo eso, ¿no? Pero es mejor estar en la clase, muchísimo mejor. Ya, a ver, vamos con esta gráfica. ¿Alguien lo ha intentado hacer? ¿Sale algo o no sale nada? Sale una especie de espiral. Sale una especie de espiral, ¿no? Va a salir esto. A ver, vamos a trabajar, a ver, ¿qué me he hecho aquí? Dice presencial, a ver, 10 martes de 8 a 6. Ay, qué castigo, de 4 a 6, de 8. Presencial virtual, desde que me dio hacer una vez COVID, ya no quiero presencial. Ah, sí, ya tienen miedo, ¿no? Cuando ya de COVID todo eso. Pobre Ariel. Bueno, Alan está pasando clases del minibús y todos lo están escuchando ahí. ¿No? Eso es complicado, ¿no? Hay algunos que creo que tienen materias que son así, pasan normal presencial y luego ya matemática, la parte de cálculo, esas cosas están haciendo virtual, creo, ¿no? Entonces ya, pero ya no es tan dable, estar correteando. Pero bueno, creo, pero hasta el momento, hasta el primer parcial va a ser todavía virtual y después del primer parcial ya va a ser presencial, ¿no? Entonces, va a ser así la cosa. Muy bien, a ver, trataremos de dibujar esto. Dice, dibuje la curva, ¿no? A ver, de esas ecuaciones, nuevamente, a eso vamos a llamarle como siendo un X, a esto como siendo un y aquí como siendo mi Z. Entonces vamos a poner aquí sea nuestro X como siendo 4 coseno de T. Aquí podemos poner Y como siendo 4 seno de T. ¿Ok? Y aquí sería mi Z igual a T. Bien. Entonces aquí elevando al cuadrado o despejando primero me quedaría X cuartos coseno de T. ¿Ok? El siguiente va a ser Y cuartos sobre el seno de T. ¿Ok? Elevando al cuadrado, ¿cuánto me da esto? Me da X cuadrado sobre, ¿cuánto? Sobre 16 sería, ¿no? Sobre 16 más, no, igual al coseno cuadrado de T. Me quedaría eso. En el otro me quedaría Y cuadrado sobre 16 también, ¿no? Igual al seno cuadrado de T. Muy bien. Hasta ahí tengo ese pedazo. Así sabemos que el coseno cuadrado de T más el seno cuadrado de T, ¿cuánto vale esto? Vale 1. El coseno cuadrado de T, ¿cuánto era? Era X cuadrado sobre 16, ¿no? Es más el seno cuadrado de T, ¿cuánto vale? Vale Y cuadrado sobre 16, igual a 1. Multiplicaré por 16 en ambos miembros y me va a quedar lo siguiente. X cuadrado más Y cuadrado igual a ¿cuánto? A 16. Este 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado, ¿no? Entonces lo que estoy observando es que lo que tengo, hasta un pedacito, ¿no?
hasta un pedazo lo que está obteniendo es la ecuación, en ese caso, es la ecuación de la circunferencia, ¿no? En el plano XY, ecuación de la circunferencia. Ay, caramba. Es la circunferencia, ¿no? Ya tengo mi ecuación. Entonces, primero, como ya tengo esa ecuación, entonces simplemente agarro aquí mi plano, vamos a dibujar aquí, a ver dónde está. Ahí está mi plano, no mi plano, mi espacio tridimensional, ¿no? Y aquí tendríamos otro, ¿ok? Mixamos esto. El X, y aquí tengo lo que sería el eje Z, ¿no? Aquí le podemos poner como líneas puntiagudas solamente, ¿sí? ¿Ok? Bien, el plano XY es todo lo que está aquí abajo, ¿no? Este plano aquí. ¿Ubican? Es todo eso. ¿Ok? Entonces, en ese plano, ustedes vean aquí atrás, por ejemplo, está repitiéndose esto, ¿no? Ahí está, aquí también, lo propio. Ahí está el plano, está continuando. Entonces, aquí, por ejemplo, esta de aquí es una circunferencia de radio 4, ¿no? Su centro es el origen. Tengo el centro y de radio 4. Imaginaremos que este aquí es el 4, ¿no? Muy bien, entonces simplemente lo que tengo que hacer ahí es dibujar eso de ahí, ¿no? Mi circunferencia. No, de repente no va a ser tan perfecta, ¿ok? Pero vamos a hacer lo posible, ¿ok? Ahí está mi circunferencia en el plano, ¿no? Y como como Z vale T, al final lo que se va a formar esto, vean que va a ser un cilindro, ¿no? Se va a formar un cilindro. A cada punto, por ejemplo, aquí es como una terna, ¿no? Que podemos ir dibujando cada vez más un punto. Aquí la base, miren, ¿para qué me ha ayudado esto? Para determinar que la base, o sea, ¿cómo se dice? La curva que está en el plano es una circunferencia. Entonces, como es una circunferencia, con este T, que es un punto libre casi, ¿no? Que estamos observando, al final, pues van a ser aquí, se van a armar como rectas. En cada punto va a aparecer una recta, una recta, una recta, y al final lo que tendríamos va a ser una especie de cilindro más o menos, algo así. Bueno, este bonito mi cilindro. Ahí así, ¿no? Ahí tendría mi cilindro. Nuevamente, vean, ahí, para que se observe. En todo lugar tendríamos las circunferencias. Con cada valor de t obtendría, ¿no? Esta circunferencia subiendo cada vez más arriba. Una vez, un pasito arriba, un pasito arriba. Lo que formaría sería un cilindro de esa forma, ¿no? El cilindro. Pero ahora lo que quiero dibujar es, ¿no? Ver los puntos por donde está recorriendo mi curva, ¿no? Por ejemplo, aquí dice R de t, y con t que está entre 0 y 4. Esa curva que están viendo aquí, con certeza va a estar por este cilindro. Algo así, como su compañero decía, imagino que yo lo he sacado, va a ser como una espiral, ¿no? ¿Y qué orientación también tendrá esa espiral? También tenemos que verificar ese detalle, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues tenemos que correr nuestros puntos, ¿no? Por ejemplo, si el t, por ejemplo, iniciamos con el más fácil, ¿no? Si el t es 0, ¿cuánto me da? Si el t vale pi medios, si el t vale pi, si el t vale 3 pi medios, y el t, ¿cuánto vale? El final último, 2 pi, ¿no? A ver, ese trabajito para ustedes. ¿Cuánto es aquí tengo el r de t, mi función vectorial, que es justamente 4 coseno de t, aquí es 4 seno de t, y aquí es mi t, ¿no? Básicamente, nada más. ¿Ok? Entonces, a medida que el t va a ir, ¿no? Va a tomar valores, por ejemplo, 0, pi medios, los más fáciles, ¿no? Pi, 3 pi medios, y al final para el último, 2 pi. A ver, calcúlenme cuánto es el r de 0, ¿no? ¿Qué vector me da? ¿No? Todo eso. Y pues para ir dibujando, ¿no? A ver, ¿qué nos está dando? Incluso, pues ya al darnos esos vectores, vamos a formar voy a tomar los puntos básicamente, ¿no? A ver, ¿qué me daría? 400. El primero nos da 400, correcto. El siguiente, a ver, estaría para ustedes. El R de pi medios, ¿cuánto nos da? Aquí vendría el R
de pi. 0, ¿Cuánto? 0, 4 pi medios. pi medios, correcto, ¿no? El siguiente con pi. Aquí va a ser pi, ¿no? El R de 3 pi medios. Y el R de 2 pi. A ver. El último siempre es el mismo valor, ¿no? Que sería 3 pi medios. Aquí va a ser 2 pi. Pero aquí, ¿cuánto va a ir? A ver, díctenme sus valores, muchachos. Ahí. Completaremos estos vectores. El de pi es menos 4, 0. Menos 4, 0. Gracias. El siguiente. 0 menos 4. 0 menos 4. Gracias. Y el último. 4, 0. 4, 0. ¿No? Aquí nos dio 2 pi. Ya. Este pi iba de dónde a dónde les he puesto esto aquí. Ah, no, ahí está. De 0 hasta 4 pi, dice, ¿no? A ver, el último ya no vamos a calcular mucho, sería mucho valor aquí. A ver, el 0 de 4 pi, díctenme, el último. ¿Cuánto sería? 4. ¿Qué más? 0, 4 pi. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sale eso o no sale? El t está recorriendo desde 0 hasta 4 pi, ¿no? Y vean, estos acá, claro, son vectores, pero la última componente sería el punto 400. Ese punto 400 dice, a ver, ¿quién sería aquí? Dice en x4, en y0 y en z0. Entonces, básicamente, el primer punto sería este, ¿no? En x4, digamos que ese de aquí es, ¿no? Ese punto B, ¿ok? Ahora me voy con el siguiente, ¿no? El último que me da es el punto 4 en x, 0 en y 4 pi en z. A ver, 4 en x, 0 en ese y no se mueve nada, y hacia arriba me tengo que mover 4 pi. Imaginaremos que está por aquí ese punto, algo así, paralelamente a él, ¿no? Ahí está mi punto. Es el punto de aquí, que sería el 4, 0, 4 pi, ¿no? ¿Qué está pasando? Vean, un punto estaba aquí en el plano, o sea, en el plano, ubican. Eso de aquí, la parte de abajo, ya no es necesario que lo dibujemos porque no está ahí abajo, nuestro cilindro, solamente está en el plano, ¿ok? Entonces tenemos en el plano ahí. Voy a borrar un poquito esto aquí, ¿ya? Entonces, ahora sí, tengo el punto, aquí está, aquí hemos iniciado ese punto verde, que es el punto 400, aquí hemos iniciado. Y vean, el último punto, ya me da un punto arriba. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí puedo ir dibujando, por ejemplo, el siguiente punto, ya es un tanto complejo aquí dibujarlo, pero nos podemos dar ideas. A ver, por ejemplo, ese punto, el pi medios, dice el 0, 4 pi medios. Entonces, tengo que ubicar ese punto, es un poco complejo, pero se puede ubicar. X0, en Y tengo que mover el 4, aquí es el Y, ¿no? Aquí sería el Y. Lo voy a marcar con el puntero. No sé si logran ver. Ahí sería el punto 4. X0, no se mueve nada, en Y se mueve 4, hacia arriba me muevo pi medios. Entonces, pi medios debe ser más por aquí arribita, ¿no? En ese sector, más por axilos, digamos. Vamos a poner aquí ese punto rojo que estoy dibujando. Digamos que es ese. El punto X0, 4 en y sería el otro pi medios en Z. Y le ponemos el pi medios en Z, ¿no? Es más o menos aquí lo que tendré que unir es como una curva, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Está caminando más o menos así mi grafiquita. Voy a ponerla en azul. De aquí va a caminar, va a chocar a este punto. Va a girar en torno a todo el cilindro, ¿no? Más o menos va a girar en torno al cilindro, por ahí atrás, y luego va a volver por el cilindro mismo, digamos, y va a volver a subir hacia arriba, algo así. ¿Ya? Está recorriendo, está dando una vuelta por mi cilindro, mi espiral, algo así podemos poner, ¿no? Esa por atrás, esa parte, esa por atrás, y por delante, pues nuevamente así, ¿no? Ahí. Puede por atrás nuevamente y va a pasar por aquí, ¿no? Ahí puede pasar. Cuando va por atrás nuevamente ahí. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi cilindro. Está recorriendo un viaje
en torno a este cilindro que había dibujado a un inicio, ¿no? Que lo voy a borrar un poquito para que se note nuestra curvita. ¿Okay? En la curva va a pasar por los puntos que hemos encontrado. Aquí, por ejemplo, estos puntos los podemos ubicar, ¿han visto? No está tan complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, 0 en X, 4 en Y, pi medios en Z. El pi dice menos 4 en X, 0 en Y y pi en Z. Entonces, menos 4 en X, dice, ¿no? El menos 4 en X ya está por más aquí atrás. Fíjense, por aquí está menos 4, ¿no? Aquí atrás. En Y nada, en X, perdón, en Z sería pi, dice, me ve un poco el pi. Entonces, ahí ubica el punto y al final por ese punto también va a pasar esta curva, ¿no? Está pasando por la curva y ahí al final va a ir recorriendo, dando como una vuelta ahí. Va a dar la vuelta, nuevamente va a ir por atrás y algo así, digamos, ¿no? Se va a juntar con este, no es tan bonita mi gráfica ahí. Voy a tratar de dibujar más bonito. A ver si. Algo así. ¿No? Ahí está mi gráfica, ¿no? Parte del punto verde, luego tiene que llegar al punto rojo que hemos visto, el otro cuando el pi valía tantos, ¿no? El t valía algún valor, luego encuentro el otro valor y así voy juntando y al final lo que está en mano 6 es aspirar. Entonces la curva, el R de t es la parte en azul que están viendo ustedes, ¿no? Todo este era azul. Está viajando aquí. Iniciamos aquí, está subiendo. Pregunta para ustedes. Hemos comenzado aquí abajo en el punto verde y llega aquí arriba. ¿Qué orientación tiene? ¿En qué sentido está moviendo? Está moviendo, a ver, voy a marcar con una flecha aquí. ¿Está moviéndose así o al revés? ¿Qué opina? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Tiene que ir hacia arriba porque cada vez que tomaba un valor, me mandaba un punto más arriba, ¿no? Entonces sería el sentido donde está nuestra curva es así, ¿no? Está yendo hacia arriba, ¿ok? Es nuestra curva, está yendo hacia arriba, ¿ok? Entonces, miren aquí, en cómo hemos dibujado esto, pues ha sido simple, algo natural, ¿no? La primera variable le hemos puesto que todo sea X, aquí que sea Y y aquí sea Z, ¿no? Porque sabemos esa naturaleza, ¿no? El Y se comporta con el eje X, el J con el eje Y y el K con el eje Z, ¿no es cierto? Entonces aquí hacemos simplemente esa igualdad, hemos utilizado esta teoría que coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T vale 1, y ahí con esa ecuación hemos encontrado a la ecuación de la circunferencia, ¿no? Que esta básicamente aquí lo que me está diciendo, que esta de aquí va a ser la base, ¿no? En mi plan, la circunferencia, y como esta era libre, pues al final ya me doy de cuenta que se va a formar un cilindro, ¿no? Un cilindro, y mi curva, ¿quién va a ser? Va a ser una que está bordeando a ese cilindro ahí, está bordeando, ¿no? Es que el azul que les he dibujado, ¿ok? Entonces ahí está cómo podemos empezar entonces a graficar una curva en R3, ¿no? De una función R a R3, ¿ok? Muy bien. Excelente. Ya hemos visto cómo se dibuja. Ahora sí, recién vamos a pasar a definir lo que va a ser el límite de una función vectorial, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el límite de una función vectorial? Dada una función cualquiera, esa R representa una función, ¿no? Esa R con la flechita es una función. Se define, entonces el límite se define tomando los límites de sus funciones componentes, ¿no? Entonces me dice, el límite de una función vectorial va a ser el límite de sus funciones componentes, o sea, esto, muchachos. Ahí tengo la función, ¿no? Que tiene ahí sus tres componentes, el f de t, g de t y h de t. Si yo quiero tomar este límite, ¿qué dice? Me está diciendo que el límite, pues tendré que tomarlo a cada componente, el límite de f de t, el límite de g de t y el límite de h de t. Nada más. Y así encuentro el límite de mi función. Muy bien. Y obviamente este límite de la función vectorial va a existir siempre y cuando estos límites existan. Basta que uno no exista para decir que el límite de R de t no existe, ¿no? Imagínense que han encontrado el límite de esto, perfecto, ese también. Y aquí no existe el límite. Ha fallado en esa parte. Entonces, basta que en una falle para garantizar o decir que el límite de la función vectorial no existe. Entonces, va a existir esa de acá siempre y cuando, dicen, ¿no? Siempre y cuando los límites existan. Tiene que existir sí o sí nuestros límites. Entonces, muy bien. Pues básicamente, pues es eso. Y uno dice, está fácil, ¿no? Si yo quiero calcular el límite entonces de una función vectorial, lo que hago es calcular el límite de cada componente, de cada función componente, ¿no?
Ya con esto, con la definición que ya les he mencionado, determínenme el límite de R de t, donde R de t vale esto de ahí. Es una función vectorial, ¿no? Dice 1 más 4t cuadrado más t a la quinta en i, más t por la exponencial de menos t en j, más el seno de t sobre t en k, ¿no? Tenemos que ahora, pues, calcular el límite de esta función. Y por la definición, ¿no? ¿Cómo se calcula? De acuerdo a la definición del límite, el límite de esta función vectorial simplemente va a ser el límite de cada componente, ¿no? Va a ser el límite de ¿quién? El límite de toda esta primera componente, el límite de todo estito y el límite de seno de t sobre t, ¿ok? Entonces, si no sabemos límites, no podemos calcular. Pero como sabemos y como han hecho cálculo uno ustedes, saben calcular. El primer límite, ¿cuánto vale, muchachos? 1. Correcto, ¿no? Porque cuando t está yendo hacia 0, entonces simplemente me va a quedar 1. El segundo límite, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me da el segundo límite? Me refiero a ese de aquí. 0, ¿no? Vale 0. Y el otro límite, el límite del seno de t sobre t, ¿cuánto vale eso? Cuando t se va a 0. ¿No existe? ¿Por qué no existe? Supongo al reemplazar le sale, ¿no? Una indeterminación, pero no es la causa, ¿no? Se puede probar eso. Es un límite. El seno de t sobre t, cuando el t va a 0, vale 1. ¿Ya? Ese límite vale 1. Entonces ya tengo los cálculos que me han dictado. Entonces la primera componente tenía el límite 1, la segunda componente 0, y esta última, pues su límite es 1, ¿no? Ahí está. El límite de la función r de t, cuando t se aproxima a 0, es 1, 0 y menos 1, ¿no? Y vean, aquí es algo bien interesante. El límite de un vector, de una función vectorial, ¿qué me da? Un vector, ¿no? Que es el 1, 0, 1. ¿Ok? Y eso es simplemente lo que tienen que ser. Otra forma de expresar, por ejemplo, sería, en lugar de ponerle 1, 0, 1, le podemos poner i más k. Nada más. ¿Ok? Ahí tenemos a nuestro ejemplito ahí. Vamos con esta más. A ver. Esa de aquí. Para ustedes. Ahora sí, envíenlo y va a valer participación esto. A ver. Traten de hacerlo y envíenlo, a ver, a WhatsApp. A WhatsApp envíenlo. Vayan trabajando. Quiero que me calculen ese límite. Y con eso pues nos despedimos, ¿no? Termínenlo y a la siguiente continuamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de continuidad de límites, pero continuidad de funciones vectoriales, y luego recién entramos a lo que va a ser la parte de derivadas, ya de las derivadas de funciones vectoriales también. A ver, el límite, ¿cuánto sale? ¿Cuál está complicado de calcular su límite? A ver. ¿Quieren que lo haga? O ya están por terminar. A ver.
chicos, ¿qué ha pasado? Me están haciendo la ley del hielo ahí ustedes, ¿no? Nadie me responde, me dejan hablando sola, les pregunto, no me dicen nada. ¿Qué les he hecho? Se le resuélvalo, por favor. ¿Lo hacemos nomás? ¿Alguien está ya por terminar? A ver. Ya, para que no se haga hora y como dice que se quieren ir, pues lo haremos. A ver, vamos a ver, creo que alguien ha enviado. Ay, vamos a ver. Estamos haciendo, dice. Estamos haciendo el ejercicio. A ver, ya, un minuto más. A ver, para alguien se anima a subir el ejercicio. A WhatsApp. Los que han hecho. Ya está. En WhatsApp. Ya, muy bien, voy a revisar ahora, a ver. Estos son los intervalos. Ah, ya lo han calculado algunos. A ver, Cristian, ¿cómo has encontrado el límite del medio? ¿Por qué afirmas que vale 0? Y después, a ver, ¿quién más? Ah, la justificación de Alex. Sí, es Alex, creo, ¿no? Sí, es Alex. Sí, es de Alex esto. Está bien tu justificación. Brian, Eric Vargas, no hay justificación. De Kevin, ya, la justificación está bien. También está. Ya. Hay algunos que lo han justificado y otros que me han puesto así directamente. ¿Ok? A ver, vamos a resolverlo rápidamente. Como les recuerdo, pues aquí tienen que saber bien límites, ¿no? Para calcular estos de acá. Entonces, la definición de acuerdo a la definición de límite, el límite de esta función vectorial r de t, cuando t se aproxima a 1, va a ser ¿qué? El límite de cada componente, o sea, el límite de la raíz de t, el límite del logaritmo de t sobre t cuadrado menos 1, el límite de 6, la exponencial de 1 menos t, ¿no? Va a ser esto. El primer límite, pues está rápido, ¿no? Simplemente reemplazamos, la raíz de 1 vale 1, entonces el primer límite vale 1. El último también, ¿no? El t vale 1, reemplazamos, sería exponencial a la 0, va a ser 1, 1 por 6, 6. Entonces los costados no hay ningún lío, va a ser 1 y 6. El del medio, el límite del logaritmo de t sobre t cuadrado menos 1. ¿Cuánto será ese límite? Pues aquí está. ¿Qué voy a hacer aquí? Aplicamos Hospital. ¿Por qué aplico Hospital? Hospital se aplica cuando tenemos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo pongo aquí el t 1, aquí es el logaritmo de 1 va a ser 0, ¿no? Aquí abajo, ¿cuánto va a ser? 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Entonces tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Puedo aplicar Hospital. Entonces, ¿qué significa Hospital? Derivar la derivada del numerador y derivar el denominador. Derivada del logaritmo de t, ¿cuánto es? 1 sobre t. La derivada de t cuadrado menos 1, ¿cuánto es? Es simplemente 2t. Derivo eso, ¿no? Luego hago extremos con extremos y medios con medios. En este caso va a ser 1 sobre 2t cuadrado, ¿no? Ahora sí, ya tengo esto y paso el límite cuando t vale 1. Y en este caso va a ser simplemente 1 cuadrado 1 y aquí me va a quedar 2, ¿no? Va a ser simplemente un medio. Entonces ahí está ya culminado. Entonces el límite del medio había sido un medio. Ya tengo aquí entonces, el límite va a ser 1, un medio y 6. ¿Ok? Y ahí pues termina, ¿no? Ese cálculo de nuestro límite. El del medio no vale 0, no vale 0. Los que han puesto 0 está mal, ¿no? Ahí tienen a reemplazar, sale 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. Tienen que evitar la indeterminación. ¿Y cómo hacen eso? Pues tienen varios métodos, pero en este caso vamos a utilizar lo que va a ser Hospital. Utilizando Hospital, pues ya nos da inmediatamente el resultado, que vale un medio. ¿Ok?
¿Alguna consulta, preguntas, dudas que tengan hasta aquí? Creo que esa parte está más interesante, ¿no? Bueno, no interesante, sino que, bueno, es interesante, pero no es tan complicada ya como la anterior. Obviamente se les complica la parte de geometría analítica, pero esa parte ya van a ver que les va a gustar más. ¿Ok? Van a calcular límites, derivadas, todo eso. ¿Bien? ¿Alguna consulta, muchachos? A ver, ahí. Todo está Muy claro, bien. licenciada. Ya por lo menos alguien no me ha hecho la ley del hielo hoy día. Ya, muy bien, muchachos. No me hagan la ley del hielo, pues, anormal, háblenme, no me siento mal cuando no me responden. Ya, muy bien. Entonces, excelente, que les vaya muy bien. Hasta la siguiente clase. Vayan preparando sus listas de ejercicios, que es hasta la próxima semana. A pesar de que el auxiliar no ha venido, pues ni modo, tienen que trabajar nomás, ¿no? No es tampoco justificación. ¿Qué vamos a hacer? Toca repasar, cierto, tienen que repasar. Bien, entonces que les vaya muy bien, muchachos, ¿no? Hasta la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Luego, Li. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias, licenciada. Hasta luego, doctora. Tenga una buena tarde. Hasta luego, Li. Chao, luego, Lick. chao, que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao.